Bueno, Padre Celestial, ten misericordia de quien habla, Padre misericordioso, ayúdanos, asístenos en esta mañana, guíanos a toda verdad, Padre Santo, y ten misericordia de nuestra incapacidad para enseñar y para aprender. Solamente tu Santo Espíritu es el que puede hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, por fin. Sí, gracias porque ya yo lo había borrado. Por fin. Hoy hay un tema bien especial, específicamente específico, como diría el pastor de Virginia. Y vamos hoy a meditar acerca de uno de los atributos de Dios. Ya hemos estado viendo algunos de ellos. Vimos la omnisciencia la última vez que estuvimos aquí, presentada por el pastor. Y hoy vamos a ver... Señor. La inmutabilidad. Por eso, la inmutabilidad. Muy bien. La inmutabilidad. Y hoy vamos a ver otro atributo del Señor, que en su infinita misericordia de Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Y es algo que realmente es una palabrita que personalmente para mí fue siempre como algo difícil de entender, algo complicado de entender, pero al final el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos asiste. Entonces, yo sé que la han escuchado. Y vamos a hablar de la presencia de Dios. Sencillo, fácil, ¿verdad? Alguien que pueda darnos algunas luces de qué vamos a hablar un poquito, de qué vamos a tratar a partir del título, Presencia de Dios. Hágale, hablen, diga algo. ¿Alguna cosa, alguna idea? ¿Algo se le viene cuando dice presencia de Dios? ¿Se viene alguna idea a la cabeza o estamos 0.0? Señor. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Ok. Todo lo sabe. Omnisciencia de Dios. Todo lo sabe. Conocimiento previo. Conocimiento previo. Correcto. Entonces, ¿conocimiento previo de qué? De cualquier cosa. De cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, mi hermano. Gracias, hermano Tito. Tienen relación, se parecen, pero tienen algunas diferencias. Y el Señor permita que hoy podamos dilucidar esas diferencias a partir de su palabra. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, nos debemos imaginar como cuando vamos a comer algo que nos gusta muchísimo. Entonces, cuando vamos a comer algo que nos gusta muchísimo, uno piensa en ese algo que todavía no lo tiene allí, pero ya se ve degustándolo, ya se ve cortando el pedazo, ¿sí? Si hablamos de pronto de la comida deliciosa que nos gusta preparar en casa o que vamos a un restaurante a pagar por ella, porque hay cosas que comemos en casa que pues, no pagaríamos en la calle porque no nos gusta tanto. Pero hay otras que sí nos gusta mucho. Y entonces nosotros nos imaginamos cuando nos hacen la invitación o cuando la esposa nos dice, mire, voy a preparar tal cosa, ya estamos como tratando de imaginar el sabor, ya estamos como tratando de estar allí. Y cuando estamos allá al frente comenzamos a cortar el primer pedazo, mordemos y comenzamos a sacar cada sabor, cada aroma. Y así es como nosotros deberíamos acercarnos a la palabra de Dios, con ese deseo de estar allí y cuando estamos allí, aprovechar al máximo en asistencia del Espíritu Santo cada sabor, cada aroma, cada sensación que nos produce el enfrentarnos a esto. Entonces, presencia de Dios. Lo primero es, ¿qué no es presencia de Dios? Presencia de Dios no es premonición. Es decir, como un presentimiento de que algo va a ocurrir, como la supuesta capacidad de predecir eventos futuros antes de que ocurran a través de medios no convencionales, no tiene nada que ver con esto. No es premonición. Tampoco tiene que ver con clarividencia,
que es la facultad paranormal de percibir ciertas cosas lejanas o adivinar hechos futuros o ocurridos en otra parte. Tampoco tiene que ver con esto. Es muchísimo más allá. Estas son copias malas que hace el enemigo de este atributo del Señor para hacernos sentir poderosos. Pero nada que ver, nada más lejos de la realidad. El autor que nos convoca el día de hoy es A.W. Pink, y él en su libro Los atributos de Dios nos presenta este atributo en específico. Y habla de que hay una situación que se presenta muy comúnmente entre los lectores de la palabra de Dios, y es el hecho que el término presciencia, como el hermano nos dijo, sí es el conocimiento previo de cosas, y nos quedamos como con el significado del diccionario. Y vamos con ese significado a la palabra de Dios. Pero él nos invita a explorar más bien el alcance espiritual de la palabra de Dios. Es decir, qué es lo que dice el Espíritu Santo de la palabra de Dios. No ir del diccionario a la palabra de Dios, sino ir de la palabra de Dios misma a entender cuál es el significado. Y ese es el reto que nos pone primeramente este autor, porque nos dice que el significado del término y su alcance escritural a veces no hacen match, porque el Espíritu Santo es el que define cómo se debe definir la palabra. ¿Correcto? Entonces, ese es como el primer punto que él nos hace o nos llama la atención. Entonces, presciencia viene, bueno, primero, omnisciencia. Ya que lo tenemos aquí, omni significa todo, universal, ¿cierto? Todo universal. Y ciencia significa conocimiento, ¿correcto? Entonces, hablamos del conocimiento universal de Dios, conocimiento de todo, ¿correcto? Ahora, vamos aquí y miramos, que significa anterior, y ciencia, que es conocimiento, entonces conocimiento anterior. Dios tiene una cualidad de conocer todo antes de. Y vamos a mirar cómo esta cualidad es revelada a través de la palabra de Dios. Y la palabra presciencia, la que tenemos aquí en griego, es prognosis. Y todos aquellos que hayan estado al lado de un enfermo el suficiente tiempo saben qué significa la palabra prognosis. O todo aquel que tenga algún conocimiento de medicina. ¿Qué significa la palabra prognosis? Conocer antes, ¿sí? Es como cuando yo estuve hospitalizado, en los documentos que se leían allí, decía prognosis. Y entonces allí decían qué iba a pasar conmigo en las próximas semanas, en los próximos meses, en el próximo año. Es decir, ellos podían develar a partir del estado en que yo estaba, qué iba a pasar conmigo, cómo iba a evolucionar esa enfermedad o cómo iba a involucionar esa enfermedad. Y nosotros la usamos muy a menudo. Cuando, por ejemplo, nuestros hijos llegan con ciertas amistades, usted puede hacer la prognosis de esa relación, hacia dónde lo va a llevar. O cuando su hija llegue y le presenta a un no creyente como amigo, usted ya sabe qué va a ocurrir. Cuando miramos el clima, ¿sí? ¿Qué va a ser hoy? Si va a ser calor, si va a ser frío. Eso tiene que ver con eso, como en nuestro diario vivir. Pero en términos de la palabra de Dios es muchísimo más allá. Porque nosotros lo que hacemos simplemente es mirar algunas variables, analizar esas variables y poder predecir qué puede ocurrir a partir de eso. Pero igual son variables que conocemos, que podemos ver. Entonces, la probabilidad de recuperación, que la enfermedad reaparezca. Lo cual expresa la idea de conocer la realidad antes de que sea real y los eventos antes de que ocurran.
Ahora, la presencia de Dios se refiere a la naturaleza omnisciente de Dios, es decir, al hecho de que Él conoce todo. Él conoce absolutamente todo, pero va un puntico más allá. Él conoce absolutamente todo antes de. O sea, esto que estoy diciendo aquí, Él ya lo sabía. Y lo sabía antes de que esto ocurriera. Hace 8 días la persona que se paró aquí, Él ya sabía quién se iba a parar aquí. Pero antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera, Él ya sabía que a ese día, a esta hora, que a este día, a esta hora, yo estaría aquí diciendo esto, hablando esto. Y sabría las veces que probablemente me voy a equivocar el día de hoy. Y sabía las veces que probablemente iba a acertar el día de hoy en lo que voy a decir. Ya lo sabía. Entonces, se refiere a la naturaleza omnisciente de Dios según la cual Él conoce la realidad antes de que sea real. Todas las cosas y acontecimientos antes de que ocurran y todas las personas antes de que existan. Absolutamente todo. O sea, si Él conoce todo antes, lo conoce antes de que ocurra. O sea, ahorita lo que tú estás pensando en este instante, Él lo conoce. Pero además de eso, lo conoce antes de que lo pienses. O sea que no hay posibilidad de escondernos. No hay posibilidad de encubrir absolutamente nada. Nosotros nos preocupamos mucho porque el pastor no vea lo que yo hago, o no vea o no escuche lo que yo pienso, o que mis hermanos lo mismo. Pero ya el Señor lo sabe y además de eso, antes de que lo pensara, ya lo sabía. O sea, el nivel de escrutinio de nuestro Dios para con nosotros es total. Y esto no debe asustarnos. Esto lo que nos debe es, como decía el pastor esta mañana, llevarnos a adorarlo más plenamente porque no hay nada que esconder. No hay nada que esconder. Entonces, no se trata de la etimología del término, ¿sí? Preconocimiento, presciencia, antes, conocimiento, sino que lo que necesita es descubrir cómo se usa la palabra en las Escrituras. El uso que hace el Espíritu Santo de una expresión siempre define su significado y alcance. Entonces, la falta de aplicación de esta sencilla regla es la responsable de tantos problemas que hay entre la comunidad evangélica. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios con preconceptos o nos acercamos con conceptos que la palabra de Dios no dice, no explica, no presenta y los damos como real y como verdad. Entonces, este autor nos pone algunos ejemplos. Nos dice, por ejemplo, y habla de la carne. La carne. Se asume apresuradamente que la palabra es sinónimo del cuerpo físico, por lo que el lector desprevenido no hace ninguna investigación profunda de ese término. Pero el hecho es que en la Escritura, con frecuencia, la palabra carne incluye mucho más de lo que es corpóreo. Y cuando no tenemos el Señor no nos manda a leer la palabra. El Señor nos manda a escudriñarla, a ser diligentes. Y en esa diligencia, ¿sí?, es poder sopesar y analizar esos términos en el transcurso de la historia de la Biblia, en el transcurso de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, cómo el Espíritu Santo presenta ese término y cómo yo debo asumirlo, ¿correcto? Entonces, nos habla de carne. Solo por medio de la comparación atenta de cada caso y del estudio de cada contexto por separado puede descubrirse todo lo que el término abarca. Entonces el autor aquí es muy incisivo con respecto a nuestra actitud frente a la lectura de la palabra de Dios. Nuestra actitud frente a cómo nosotros concebimos el hecho de sentarnos y enfrentarnos al pensamiento infinito que es condensado en 66 libros y lo pone él a tu altura y a la mía. Porque si fuera en sus términos, obviamente no podríamos acceder absolutamente a nada. Pero él en su infinita misericordia no lo traduce, no lo presenta. Entonces, él hace un llamado de atención a todos para que, por favor, tomemos la lectura de la palabra de Dios con diligencia.
que los preconceptos que tenemos, que hemos escuchado allá afuera, los dejemos afuera y nos enfrentemos al texto y le digamos al Espíritu Santo, háblame, cuéntamelo tú, dímelo tú. No lo que me dijo fulano, sutano, mengano, no lo que escuché en tal prédica o qué sé yo, sino que sea el Espíritu Santo revelándote a ti, diciéndote lo que Él quiere que tú entiendas. Y en últimas, ese es el llamado de todos los creyentes. Juan 15:3. ¿Cuál es la vida eterna? O sea, la invitación es a vivir la vida eterna aquí y ahora. Y la única manera de vivir la vida eterna aquí y ahora es conociéndolo. Y la única manera de conocerlo es a través de su palabra. Y la única manera de conocerlo es a través de su palabra en la asistencia del Espíritu Santo. Obviamente después de haber sido regenerados. Que de eso vamos a hablar un poquito. Entonces, cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es una locura, como dice alguien aquí muy a menudo. Es una locura, es un error. Entonces, cita otra palabra y nos dice mortal e inmortal. Y dice que cuando el lector acucioso de la palabra, el lector juicioso de la palabra, revisa la palabra mortal o inmortal, revisa las recurrencias en donde aparece mortal e inmortal, nunca estas palabras están relacionadas con el alma. Siempre están relacionadas con el cuerpo. Pero muchas personas creen otra cosa. Entonces el llamado es a entender y a conocer a través de la revelación de la palabra de Dios. Vamos entonces a mirar un poquito. Entonces, presciencia, conocimiento anticipado de las cosas futuras, acontecimientos, anteconocimiento de Dios de las cosas antes de que existan. Esto es lo que dice el autor. Y vamos a Lamentaciones 2:17. Lamentaciones 2:17, Lucas 22:2 y Marcos 14:30. Quien quiera los puede compartir. Lamentaciones 2:17, Lucas 22:2 y Marcos 14:30. Lamentaciones 2:17, Lucas 22:2, Marcos 14:30. ¿Quién tiene Lamentaciones? Mi hermano, bien pueda. Mi hermano Tito. Ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. Entonces, en este contexto, todo lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel desde antes de que ocurriera, el Señor ya lo tenía por conocido, ya lo tenía determinado. Desde antes de que fuera, desde antes que los asirios llegaran, desde antes que los caldeos llegaran, el Señor ya lo sabía, antes de. Él ya lo sabía, antes de que fuera real, antes de que usted lo pudiera ver, antes de que el pueblo de Israel lo pudiera sentir. Él ya lo había conocido, él ya lo había sabido. Esta es una cualidad que nos remite a la palabra misterio. Y misterio es diferente de enigma, y eso lo vamos a ver luego. Es misterio, porque ¿cómo puedo yo saber algo antes de que ocurra con tanta precisión, como si fuera el verlo perfectamente, con cada palabra, con cada gesto, con cada acción, cada persona lo que hizo y lo que la otra persona respondió y lo que las siguientes personas respondieron y lo que el otro montón de personas respondió y todo lo que hizo y todo lo que pasó y todo cómo él ya lo sabía. Él ya sabía eso. Desde antes de que fuera real, desde antes de que fuera visible a nosotros. Y eso es algo que nos debe llevar a decir, qué Dios es el que tenemos. No nos debe llevar a asustarnos, no nos debe llevar a sentir temor. Bueno, temor reverente en el sentido de entender que Él es todopoderoso, todo conocedor y conocedor antes de que sea conocido. Lucas 22:22.
Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían a los reyes. Lucas 22, 2. No, 22, 22. 22, 22, 22. Oh, 22, 2. ¿Dije 22, 2? ¿Seguro? Perdón. Sí, sí, por favor, perdón. 22, 22. Sí, sí. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito, determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, la cruz, ya desde antes de que la cruz fuera real, ya se sabía, ya la conocía. Y aquí nos presenta una dualidad bien interesante, y es la presencia de Dios versus la responsabilidad humana. Porque si bien el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo era que fuera la cruz, de que fuera entregado, hubo alguien que lo entregó. Hubo alguien que de manera deliberada, de manera autónoma, de manera libre, decidió consumar esa entrega. Y es el Señor 100% soberano y nosotros 100% responsables. Y de eso de pronto podemos revisar un poquito más adelante. Marcos 14:30. Bueno, yo lo leo. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Y Pedro decía: no, Señor, yo para las que sea contigo. Ya va a llegar y lo que haya que hacer, yo lo voy a hacer. A mí nadie me asusta y ninguno de eso me va a decir que nada. En el momento que llegó, patitas, ¿para qué me hicieron? Corrió. Pero él no lo sabía, él no podía imaginarse allí, pero ya el Señor sabía que iba a pasar. Antes de que se materializara esa negación, ya estaba desde antes de la fundación del mundo conocida y predestinada. Entonces nada de lo que tú haces, nada de lo que yo hago se escapa del conocimiento de Dios. Nada de lo que tú quieras esconder se puede esconder de Él. Porque antes de que tú lo realices, Él ya lo sabía. O sea, lo sabe, pero antes de que lo hagas, Él ya lo sabe. Antes de que lo pienses, Él ya lo sabe. Antes de que la intención de tu corazón, Él ya la sabe. Entonces, conocimiento de todas las cosas reales y aún las que parecen imposibles. El conocimiento de Dios, Dios lo sabe todo, todas las probabilidades, todas las alternativas, todas las circunstancias en la vida de cada uno de nosotros, absolutamente todas. Y en el Salmo 73:11 dice: ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Y en Job 22:13 dice: ¿y dirás tú qué sabe Dios y cómo juzgará a través de la oscuridad? Ese eras tú y ese era yo, retando permanentemente a Dios. Y hace poco escuché alguien de la farándula que se levantó y dijo en un programa: ¿y quién es la Biblia y quién es Dios para que me diga cómo debo vivir y qué tengo que hacer? Y uno dirá: uy, pero este tipo está tostado. No, ese eras tú y ese era yo antes de que Él nos trajera. O sea, no, el corazón del hombre es el mismo perverso, el mismo malo. Y la historia la cambia la cruz de Cristo. Y hoy está sentado allí y yo estoy parado aquí por la misericordia de Dios, y el pastor esta mañana lo dijo. No estamos consumidos por su misericordia. No estamos destruidos porque Él es Dios. Entonces, en inglés se llama impudence. Esa fue como la palabra que pude tomar para decir desfachatez, para decir locura de alguien que piense de esa manera. Pero ese que piensa de esa manera éramos tú y éramos yo. Entonces no hay absolutamente de qué ufanarnos. Y cuando escuchemos a estas personas hablar, cuando escuchemos a los impíos hablar, no nos tiene que sorprender. Nos tiene que motivar a la misericordia, porque allí estabas tú, allí estaba yo.
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de la presencia de Dios. No hay nada en el futuro que quede oculto ante los ojos de Dios. Isaías 41:23. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos vosotros que vosotros sois dioses. O al menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Aquí el Espíritu Santo estaba exhortando al pueblo de Israel y a la idolatría. Y el Señor le estaba preguntando a esos dioses, bueno, si ustedes son Dios, cuéntenos de cosas nuevas, cuéntenos de lo que ha de ser. Háblenos, porque Él es el único que puede decirnos lo que ha de ser. Porque antes de que exista, Él ya lo sabe. No hay otro. Es necedad ir a que nos lean la mano, es necedad ir a que lean no sé qué tanto leen, el cigarrillo, qué sé yo. Es necedad, mi hermano. Es necedad, porque el único que conoce lo que ocurrirá antes de que ocurra es Él y nadie más que Él. Isaías 41:23. En el 42:9 dice, en Isaías, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Hermano, si tú quieres saber qué va a pasar contigo y en tu vida, abre ese libro y lee de Génesis hacia Apocalipsis y ahí vas a saber, porque Él en su misericordia, de eso que Él preconoció, nos comparte un poco. Y entonces sabemos ahorita que Jesús viene. Y todavía hay muchos creyentes que dudan que Jesús viene. Y quien nos lo está diciendo es aquel que ya lo vio, aquel que ya lo decretó. Desde antes de que Él viniera y se viera en las nubes y que toda rodilla se hincara y que toda lengua confesara, Él ya lo vio. Y todavía estamos como que sí, como que será, como que sí viene, como que no viene. Isaías 44:6-8, ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir, no temas ni se amedrenten. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Mi hermano, tenemos al que es. Los mexicanos dicen tenemos al mero. Aquí está Roberto y me corrige, tenemos al mero, mi hermano. No hay otro. Y Él te está diciendo lo que va a ocurrir y tú todavía estás dudando. Y tú todavía estás viendo ese montón de impíos allí y no eres capaz de decirles, mira, las malas viejas de salvación y las malas viejas de condenación y las buenas nuevas de salvación, ahí están. Ya tú sabes qué va a pasar porque el Señor ya te lo dijo. Él quiso compartir contigo. Dios ve nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros días incluso antes de que seamos concebidos. El Salmo 139, espectacular, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Mi hermano, si tú no te conoces, Él te conoce. Tranquilo, no te preocupes. Y si tú quieres conocerte, pues dale. Él te va a explicar quién eres. Porque hasta que no entendamos que somos polvo, no vamos a estar bien. No vamos a poder ver la majestad de Él. Hasta que no entendamos que todo lo que tenemos aquí no vale nada, no es importante. Tu casa, tu carro, sí, chévere, gloria a Dios, provisión del Señor, pero ese no es el fin. Ese no es el fin, mi hermano. El fin es estar aquí. Bueno, parte de ese fin, poder disfrutarnos entre nosotros, porque así estamos disfrutándolo a Él. Él lo dijo. Entonces, la Biblia nos enseña que los hijos de Dios fueron escogidos con antelación y que el conocimiento previo de Dios tuvo que ver con esa elección. Y aquí es donde está como el punto central de este autor en este capítulo. Explicar esa escogencia de sus hijos. ¿En qué se basa? ¿Cómo se hizo?
para evitar que tengamos ideas erróneas al respecto. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. ¿Aquí de quién está hablando él? ¿A quién el consejo y anticipado conocimiento de Dios? ¿De quién está hablando ese anticipado conocimiento de Dios y ese consejo? De una persona, de Jesús. Y cuando el Señor habla de preconocer, no habla de preconocer obras, no habla de preconocer cosas, habla de preconocer gente, personas. Antes de que tú fueras Jenny, ya el Señor sabía quién eras tú. Antes de que tú nacieras y vieras la luz del temor, el Señor ya sabía. Elmer, Jimmy, todos. Ya el Señor te conocía. Entonces, el previo conocimiento en la palabra de Dios está centrado no en el acto, no en las acciones, sino en las personas. Y esa es la tarea si la quieren hacer. Hoy vamos a revisar algunos versículos. Pero siempre que el Señor habla de preconocimiento, de presciencia, está hablando de conocer personas, no actos, no acciones. No es que Él preconoció que tú ibas a creer. No. Él te lo escogió. Y por cuanto te escogió, entonces ya pudiste creer. No es al revés. 4:28 Hechos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Hermano, los pecados que tienes ahorita, los pecados que tenías antes, los pecados que tendrás mañana, ya el Señor lo sabe. Déjate de dar vueltas con eso. Simplemente va delante de Él. Preséntalos. Él ya los conoce. Deja de estar con ellos encima, lidiando con ellos. Ve a la cruz de Cristo. Romanos 8:29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quién conoció antes? A los, dice a los. Él no dice, y conocí las obras desde antes. No. Él dice, los conocí a ellos. Y entonces, por cuanto los conocí, entonces los predestiné. Claro, el primero lo escoge, el primero decreta, y eso lo vamos a ver ahorita. El primero dice allá, y luego te escoge. Y luego te justifica. Y luego te salva. Y luego te glorifica. Pero no basado en lo que nosotros hayamos hecho o vayamos a hacer, sino basado en Él. Él lo quiso, Él lo deseó, punto. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Romanos 11:2. ¿Qué es lo que antes conoció? ¿Las obras del pueblo? No, Él conoció a su pueblo antes. No tiene nada que ver con lo que tú vayas a hacer. De hecho, lo que tú puedes hacer bueno es porque el Espíritu Santo mora en ti. Yo no estoy ahorita, no sé, robando, fornicando, matando, violando, porque el Espíritu Santo está aquí. Y estoy hablando de la palabra de Dios porque el Espíritu Santo está aquí. O sea, no hay nada bueno, mi hermano. No hay nada bueno, absolutamente nada. Si en algún momento te crees bueno, arrodíllate delante del Señor. Si estás haciendo cosas maravillosas para la extensión del reino de Dios, hermano, es porque el Espíritu Santo está dentro de ti, no porque seas... Y si algo estoy diciendo bueno aquí, es porque el Señor de verdad tiene mucha misericordia con ustedes y conmigo. Primera de Pedro 1:2 dice,
elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean a vosotros. Elegidos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién recuerda la carta de Pedro? A los expatriados del Ponto, de Bitinia, de Asia. Está hablando a personas. Él conoce personas, Él preconoce personas. Y Él escoge personas, Él no escoge acciones. Porque no hay nada que podamos ofrecer bueno. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la Escritura jamás habla del arrepentimiento y la fe como algo previsto o preconocido por Dios. Es verdad que Dios conoce desde toda la eternidad que algunos se arrepentirán y creerán, pero la Escritura no se refiere a esto como un objeto de la presciencia de Dios. El término se refiere invariablemente a Dios preconociendo personas. Y aquí ya Dios permita que hoy podamos entender claramente que Él es el que escoge. Y lo que lo decretó antes de la fundación del mundo. Y por cuanto Él lo dijo, entonces lo cumplió. Y tú estás ahí sentado, yo estoy allí sentado. Y todos los creyentes antes de nosotros, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué dice Timoteo? Segunda de Timoteo 1:13. Dice, retengamos la forma de las sanas palabras. Dice este autor. Dice, diligentemente estudia. Y habla de eso. Punto. Lo que el Señor habla, nosotros hablamos. Lo que el Señor calla, nosotros callamos. Punto. No tenemos por qué inventar. No inventes. No es necesario. Si el Señor decidió callar es porque de verdad no necesitamos saber eso. Y más adelante, quizá en su infinita misericordia y por la eternidad, conociéndolo cada día más en asistencia de Él, pues podamos acceder a ese conocimiento. Gloria a Dios. Pero por la hora, ahora habla de lo que el Señor habla y calla cuando el Señor calla. El hecho de decir yo no sé cuando alguien nos pregunte no está mal. No está mal. Cuando tu hijo te pregunte no está mal. Mira, no sé, pero voy a preguntar. Voy a leer. Voy a hablar con mis pastores, como sea. Cuando alguien de la calle te pregunte sobre lo que sea y no sabes, no te dé pena decir que no sabes. Hechos 2:23, a este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, personas. Salmo 2:7, y yo publicaré el decreto de Jehová. Me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Otra vez, ¿a quién conoce? A personas, a gente, no obras, no acciones. Eso es consecuencia de ese preconocimiento y de ese decreto del Señor. Entonces Dios conoce por anticipado lo que era porque Él ha decretado que sea. Afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque preconoce es invertir el orden de la Escritura. Es como poner el carro delante del caballo. La verdad es que Él preconoce porque ha elegido. Esto elimina la base o la causa de la elección como algo de la criatura y coloca la soberanía y voluntad de Dios por delante. Por delante. Dios se propuso elegir a ciertas personas no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque previera algo en ellas mismas, sino solamente a causa de su pura buena voluntad. ¿Él por qué escogió a estos y no a los otros? Lo único que podemos decir es, así, Padre, porque así te agradó. Así es porque así te agradó. Y esto nos mueve simplemente a ir y presentar el Evangelio a cuantos podamos, porque es la única manera de que ellos se puedan salvar. Y no es por tu prestancia, no es por que eres muy bueno, no. Porque el Espíritu Santo está allí. Y Él desde antes de la fundación del mundo te conoció. Y entonces te apartó y entonces ya tú haces buenas obras porque todas las buenas obras están preparadas para ti desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el punto es que el Señor separó a ciertos pecadores antes de la fundación del mundo y los escogió para salvación. Punto. Segunda de Tesalonicenses 2:13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Solo es agradecimiento, ¿no? O sea, cada vez que conocemos un aspecto más, cada vez que masticamos un poco más y cada vez que extraemos un sabor más, es por la misericordia de Dios. Y lo único que nos debe llevar a eso es adorar a Dios de manera más plena y más libre. Porque ya lo sabe. O sea, lo que estás pensando ahorita, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando de mí ahorita, Él ya lo sabía. Y además lo sabe, y además antes de la fundación del mundo ya lo sabía. Lo que estás pensando del hermano X, del hermano Y, del hermano Z, Él ya lo sabe. Pero aún más, antes de que tú lo hayas pensado, Él ya lo sabía que lo ibas a pensar. Entonces, ¿para qué nos ponemos a escondernos? ¿Para qué me esfuerzo en que Coqui no se dé cuenta? Si ya el Señor lo sabe. ¿Para qué me esfuerzo que el pastor no se dé cuenta? Si ya el Señor lo sabe. Y es más, antes de que ya lo sabía. Entonces, la elección no se basó simplemente en su presencia, en su presciencia, sino en su beneplácito. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Mi hermano, Él lo quiso, Efesios 1, del 4 al 5. El puro afecto de su voluntad. Es decir, antes de que nos conociera, Él decretó que nos conocía. Y entonces viene la línea. Y eso nos da profundos beneficios. Profundos beneficios. Segunda de Samuel 7:20. Tú conoces a tu siervo. Éxodo 33:17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto. También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Samuel 2:7-20 y Éxodo 33:17. Mi hermano, uno de los beneficios es que personalmente Él sabe. Él sabe tu nombre, apellido, tu día de nacimiento, el día que te enfermaste, el día que te recuperaste, el día que por su misericordia, al escuchar el Evangelio, pudiste responder de manera positiva y el Espíritu Santo está viviendo en ti. Él te conoce, Él sabe. Y si eso no nos llena de gozo, mi hermano, bueno, es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Porque todas estas verdades lo único que debe es arrugar el corazón y llevarnos a decir, wow, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Reyes 8:39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Hermano, Él sabe los afectos de tu voluntad, lo que estás sintiendo, Él sabe. Él los conoce a profundidad, porque desde antes de la fundación del mundo decretó que así fuera. Repita la 8:39. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Conoce lo que piensas. Pero antes de que lo pienses, ya lo conoce. O sea, hermano, no nos desgastemos. Nuestras necesidades, Mateo 6:8, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad y antes de que vosotros pidáis. Y Él sabe tanto lo que necesitamos que nos mandó a alguien para que nos predicara el Evangelio un día. Él sabe, o sea, si tú te quejas porque es que mi esposo no me entiende, Él te entiende, mi hermano. Si tú te quejas porque mi esposa no me entiende, Él sí te entiende perfectamente, completamente.
Hechos Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tranquilo, mi hermano, estás peleando con un pecado que no te puedes quitar. Ve a la cruz de Cristo. Deja de estar dando vueltas con eso allí. Vaya, Él lo conoce, Él sabe cuál es tu debilidad. Y Él es infinitamente lleno de misericordia y te la entrega toda la que tú necesites. Te entrega toda la fuerza que necesites. Te entrega todo el dominio propio que tú necesites. Salmos 31:7, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Esta mañana el pastor decía, provisión de Dios, enfermedad, gloria de Dios. Esa es la provisión de Dios. Él sabe por qué estás pasando ahorita, sabe la tristeza que hay en tu corazón, Él la sabe. Tranquilo, vamos, acércate, abrázalo. Glorifica a tu Dios, tírate en alabanza extrema para Él. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. 41. Mateo 26:41. Tú no puedes decir, nadie me entiende. El Señor te entiende. Y antes, te entiende. Siempre te ha entendido. Entonces, Job 24:1, porque no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días. Y en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. Y de nuevo esta mañana, Job 24:1 y Eclesiastés 3 del 1 al 4. Todo tiene su tiempo. Tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para sembrar, tiempo. Y neciamente nuestros corazones piensan, bueno, este es el momento para odiar. Ahí lo dice, ¿no? No. Es que los tiempos están en sus manos y Él determina en qué momento es el tiempo tuyo para reír. Él determina en qué momento es el tiempo tuyo para llorar. Él determina cuál es el tiempo tuyo para afligirte. Él determina cuál es el tiempo tuyo para estar feliz. Porque en sus manos están nuestros tiempos. Y desde antes de la fundación del mundo, Él los conoce. Entonces, mi hermano, la doctrina de la presencia de Dios debería inspirar humildad y adoración. Reconocer que el conocimiento de Dios es perfecto y sus planes son infalibles, que lleva a una reverencia más profunda por su majestad. Romanos 11:13 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, como el Señor ya lo sabe todo, pues yo para qué predico. Como el Señor ya lo sabe todo, pues yo... No. Él decretó tal vez que a través de tu oración esa persona se sanara. Y de hecho, mi hermano, ustedes están ahí sentados porque alguien hizo su trabajo. Porque alguien no se sentó a decir, no, pues como se va a salvar, pues el Señor los va a salvar. No. Tú eres responsable por lo que tienes que hacer. Tú eres responsable por lo que el Señor te mandó a hacer. Simplemente hazlo. Hazlo. El resultado depende de Él. La Biblia presenta una relación armoniosa entre la presencia de Dios y la responsabilidad humana. El conocimiento omnisciente de Dios de todos los eventos se combina con su propósito soberano. Mientras los seres humanos están dotados de la capacidad de tomar decisiones significativas, esta doble afirmación proporciona un marco robusto para entender la naturaleza soberana y divina y la agencia humana, alentándonos a todos a confiar en el plan de Dios y vivir fielmente de acuerdo a su voluntad. Hermano, el Señor te compartió lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que Jesucristo viene. ¿Qué va a ocurrir? Que todo esto será destruido. ¿Qué va a ocurrir? Que habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué va a ocurrir? Que tú y yo vamos a estar 2 metros bajo tierra, pero vamos a tener nuevos cuerpos. Y que vamos a disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Amén. Y vamos a tener toda la eternidad para conocer cada uno de sus atributos en más profundidad. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a su infinita misericordia y bondad y nos permita sorprendernos cada vez que vemos su magnificencia y su poder.
todas las preguntas para el pastor y para el otro pastor.